Buenas tardes, bienvenidas las personas que ya se van sumando. Vamos a dar unos minutitos para esperar a los demás compañeros, ¿sí? Bienvenida Adis, Ninfa, Shirley, Ramona, Teresa. Sí, también pueden ir apagando sus micrófonos. Por ahí si es que quieren preguntar algo, nada más para poder encender. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas las personas que ya se sumaron. En honor al tiempo también vamos a dar inicio a esta segunda clase. Sí, bienvenida Ninfa, Celia, bienvenida también Heidi, Dina, Shirley, Teresa, Ramona, Adis. Bienvenida a todas las personas que se van sumando. También me imagino que algunos compañeros se van a estar sumando en el transcurso de en los minutos de esta clase. Y el día de hoy todavía no estamos teniendo la plataforma habilitada. Entonces vamos un poco de lo que vamos a estar dando, de lo que vamos a dar en este módulo 1. ¿Sí? En este módulo 1, como ya pudieron ver, me imagino, ¿verdad? En el material que les había pasado, vamos a tocar un poco lo que es una parte en lo que vendría a ser la ley, ¿verdad? Lo que dice nuestra ley referente a el trabajador y en cuanto al empleador, ¿verdad? Si bien sabemos no tiene absolutamente nada que ver directamente con la cocina, pero sí tiene que ver con lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Entonces, es muy importante que por lo menos podamos manejar yo como trabajador o yo como dueño o dueña de mi negocio, y con más razón si es que tengo también personas que están trabajando para mí. Entonces, es muy importante que podamos manejar algunas leyes que en este caso serían, ¿verdad?, leyes del trabajador y del empleador, ¿sí? Entonces, por ahí sí pueden ir apagando sus micrófonos, o si les gustaría compartir algo pueden escribir en el chat, también pueden prender sus micrófonos y preguntar. Sí, bienvenida también las personas que ahí se van sumando como Daisy, también Gloria, Ninfa también que está ahí presente. Entonces, bienvenida a todas las personas que se están sumando el día de hoy. Si bien sabemos que este es, de repente es un horario laboral, ¿verdad? Todavía. Entonces, por eso también de repente es que algunas personas no pueden ingresar, pero
todas las clases vamos a tener grabadas, ¿sí? Así que no se preocupen. Todas las clases tenemos grabadas y yo voy a estar linkeando a la plataforma. Entonces vamos a estar teniendo acceso a la plataforma las 24 horas. Si en estos días nos van a estar confirmando si todos ustedes ya están habilitados en la plataforma, ¿sí? Entonces, por el momento nos queda nada más realizar y continuar ya con nuestro curso, con nuestro módulo 1. A ver si de repente, a ver, Daisy, creo que es la única que tiene encendido el micrófono, si por favor puede apagar. Ahí abajito está el icono del micrófono, entonces le das presionar y ya vas a poder apagar, Daisy. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Ahí como ya pueden ver, ya les estoy compartiendo mi pantalla para poder tocar un poco algunos temas. Ustedes tienen un manual, van a tener un manual y tienen también ya en PDF que les envié ahí al grupo de WhatsApp. Y está una información mucho más, un poco más larga de lo que vamos a tocar el día de hoy. Sí, el día de hoy vamos a hacer un resumen, vamos a tocar algunos puntos importantes, ¿verdad? Pero si de repente quieren profundizar más, pueden estar utilizando ya sus manuales, ¿sí? Eh, ¿Me pueden confirmar si es que todos pueden ver lo que yo estoy compartiendo para poder comenzar? Yo estoy viendo. Genial. Por ahí también en el chat, Shirley, súper. Yo también estoy viendo el módulo 1. Buenísimo. Bueno, en este módulo, como ya estuve mencionando, vamos a tocar un poco algunos temas referentes a nuestra ley en cuanto a los derechos laborales, ¿verdad? Derechos y obligaciones también por parte del empleador. En este caso, primeramente, ¿verdad? Tocar un poco qué son los derechos laborales. ¿Sí? Los derechos laborales es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones jurídicas entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? O sea que son reglas o son normas que hacen que se pueda trabajar de una manera más armoniosa, ¿sí? De una mejor manera. En este caso, tenemos también entre los derechos, ¿verdad?, laborales del trabajador, vamos a ir tocando que de repente el trabajador, al firmar un contrato, al estar bajo contrato, tiene la obligación de cumplir ese contrato, como también tiene algunos derechos que también vamos a estar tocando. Entonces, si es que de repente ven un poco chico en su celular, si es que están conectados desde su celular, pueden agrandar con su dedo la pantalla, ¿sí? Pueden agrandar, entonces van a poder ver un poco más cerca. ¿Está bien? Entonces, porque creo que desde el celular se ve más pequeño. Entonces, eh, luego vamos a tocar un poco qué es un contrato, ¿sí? ¿Qué vendría a ser un contrato de trabajo? En este caso, un contrato es un acuerdo de voluntades que crea, ¿verdad?, o transmite derechos y obligaciones por la parte que las suscriben, ¿sí? O sea que un contrato es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿sí? También puede ser entre una entidad y una empresa, ¿verdad? Voluntaria. Sí, en este caso es un acuerdo voluntario para poder realizar algunos trabajos, ¿sí? En ese contrato puede estar estipulado, por ejemplo, los horarios de trabajo, cuáles son las condiciones, cuánto va a percibir el trabajador. Podría ser un contrato. Sí, vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son los tipos de contratos que podemos encontrar, ¿sí? Y luego estamos tocando también el periodo de prueba. Si bien el Código Nacional, ¿verdad?, el Código Laboral paraguayo, para el Código Laboral no existe el contrato de prueba, o sea, no hay un contrato
de prueba, sino un periodo de prueba, ¿sí? En este caso, el periodo de prueba forma parte del contrato individual y una vez superado, formará parte de la antigüedad el término causado bajo esta modalidad, ¿sí? Entonces, el periodo de prueba también depende mucho, depende del puesto de la persona, ¿verdad? Depende mucho de eso, sería el tiempo, pero una vez pasada el periodo de prueba, empieza a contar la antigüedad del trabajador, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunos tipos de contratos, o sea, clasificaciones de contratos. En este caso tenemos, por ejemplo, un contrato comunicativo y aleatorio, ¿sí? Onerosos y gratuitos. Tenemos algunos principales y accesorios también. Unilaterales y bilaterales, consensuales y reales, ¿sí? Esta es una clasificación de algunos contratos. También los contratos pueden ser escritos, también pueden ser verbales, ¿sí? En este caso, eh, vamos a resumir un poco lo que son cada uno de los contratos, ¿sí? Esta clasificación, por ejemplo, los contratos comunicativos y aleatorios, esta clasificación aplica solo a los contratos bilaterales, ¿sí? Ya que los comunicativos son aquellos en que las prestaciones comprometidas son las partes, son ciertas desde que se celebra el acto jurídico, como en la venta de un inmueble, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos los onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos son aquellos en los que hay gravámenes y beneficios recíprocos entre las partes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en una compra-venta, ¿sí? Por ejemplo, al realizar un contrato, bueno, se dice que yo quiero comprar 100 unidades de computadoras, ¿verdad? Entonces yo hago un contrato de que voy a estar trabajando con esa empresa y cuando se cumplan los requisitos, ¿verdad? Se cumple ese contrato, ¿sí? Entonces este es otro tipo de contrato que generalmente sería para compra y venta, donde tienen beneficios recíprocos, las dos partes, ¿sí? Tenemos también los principales y accesorios, que son los contratos principales. Los contratos principales son piezas autónomas de jurisprudencia, no dependen de nadie, mientras que los contratos accesorios son suplementarios a un contrato principal del que depende, ¿sí? Tenemos también las unilaterales y bilaterales, ¿sí? Los contratos serán unilaterales cuando una sola parte involucrada sea la que adquiera las obligaciones, mientras que las bilaterales, ambas partes adquieren obligaciones de recíproco cumplimiento, ¿sí? Sí, como su nombre lo dice, unilaterales, solamente una parte es la que está involucrada y bilaterales son las donde las dos partes están involucradas, ¿sí? Consensuales y reales. En este caso, son los contratos consensuales, son aquellos que el acuerdo que perdón, los contratos consensuales son aquellos en los que el acuerdo manifiesto de las partes basta y sobra para establecer el acuerdo, ¿sí? Mientras que los contratos reales concluyen cuando una parte entregue a la otra la cosa sobre la, la cosa sobre la que verse el acuerdo, ¿sí? Y en este caso tenemos también los contratos instantáneos y de tracto sucesivo, los privados y públicos, los contratos formales, solemnes o no formales e informales, nominadas y atípicas, ¿sí? Entonces, tenemos varios tipos de contratos de acuerdo a qué tipo de trabajo, qué tipo de situación sería. Entonces, para poder tener un conocimiento de lo que serían los contratos, ¿sí? También algo que recalcar, muchas veces se pregunta si es que existe solamente el contrato escrito, ¿sí? Si bien en muchos casos sí se aplica solo el contrato escrito para tener en forma física, ¿verdad? Pero también existe el contrato verbal, ¿sí?
Esta parte voy a estar adelantando un poco porque no es tan relevante. Serían la rescisión de contrato colectivo, ¿sí? Bueno, el siguiente punto que me gustaría tocar es el salario, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser el salario? Según el Código Laboral paraguayo define el salario, del artículo 227 a los efectos del Código del Salario, significa remuneración, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, ¿sí? En este caso, sería un pago, ¿verdad? Un pago por el servicio u obras que éste haya efectuado, ¿sí? Ese sería un pago que se hace por el trabajo o el servicio o la obra que se realizó, ¿sí? Luego tenemos el salario base. ¿Qué vendría a ser el salario base? El salario base es el dinero que percibe una persona por su trabajo sin considerar ciertas cantidades añadidas. Un ejemplo muy claro es el de los vendedores, ¿verdad? Hay negocios, empresas que cada vendedor tiene un salario base, que puede ser, por ejemplo, 1.200.000, un salario base, y luego se le añade las comisiones, las primas o los pluses, ¿verdad? Entonces, eso sería un ejemplo bien claro, ¿sí? Luego tenemos el salario mínimo, ¿sí? Que en este caso el salario mínimo es la cantidad mínima fijada por la administración que debe percibir al menos cualquier persona por desempeñar un trabajo en jornada laboral completa. ¿Sí? ¿Y cuál sería la jornada laboral completa? Ahí vamos a estar viendo también de acuerdo al tipo de horario que tiene cada trabajador. En este caso, tenemos también una estipulación de salario. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo estipular, yo, Jorge, dueño de negocio, cómo puedo estipular el salario para el personal? En este caso, el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, ¿sí? Como por ejemplo, una unidad de tiempo se le puede pagar por hora, se le puede pagar por obra, ¿verdad? Por ejemplo, a un albañil, en vez de pagarle por tiempo, se le puede pagar por obra, por trabajo realizado, o a destajo, o por tarea también, etcétera, ¿verdad? O sea, se puede pagar de acuerdo muchas veces también al tipo de rubro que se está dedicando, ¿sí? Pero siempre también importante respetar el salario mínimo legal o fijado en los pactos con convenciones colectivas y fallos arbitrales, ¿verdad? Si bien sabemos que existen negocios, empresas que no pagan el salario mínimo, según la ley exige que el pago sea del salario mínimo legal para arriba, ¿verdad? Otro tema es la embargabilidad del salario, ¿sí? Que de repente también muchas veces no sabemos esto o no manejamos, ¿verdad? En este caso, ¿qué vendría a ser una embargabilidad o un embargo, por ejemplo? Es cuando un trabajador incurre a una deuda con la administración o como consecuencia de un procedimiento judicial. Por ejemplo, el organismo acreedor puede solicitar el embargo de su nómina a la empresa en la que preste servicios. Por ejemplo, yo, Jorge, eh, saqué un vehículo y en este caso pagué solamente X cantidad de dinero. Entonces, la empresa me demanda a mí y puede solicitar un embargo a la empresa donde yo estoy trabajando, ¿verdad? En este caso existen porcentajes también. Por ejemplo, A nos dice que hasta un 50% se puede embargar para pago, por ejemplo, de pensiones alimenticias en la forma que establece la ley, ¿sí? Hasta un 50%. Un 40% para pagar la habitación donde vive el trabajador o los artículos alimenticios que haya adquirido para su consumo o la de su esposa o compañera y familiares, ¿sí? Y hasta un 25% los demás casos. Un ejemplo, yo saco una tele, ¿verdad? Y pagué solamente 2 meses y se me puede embargar mi salario
hasta el 25% para ir pagando esa tele, por ejemplo. O sea, más de eso no se me puede embargar, al menos si vendría a ser en ese caso, ¿sí? Solamente si es para pensiones alimenticias, un 50%, un 40% para pagar habitación donde vive el trabajador, entre otros, ¿verdad? También en caso de que de embargos acumulativos, ¿sí? O sea que se va acumulando dos tipos de embargos. En este caso, el monto de estos no podrá sobrepasar en ningún caso el 50%. O sea que no se puede embargar más del 50%, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Es importante saber, tanto yo como trabajador o yo como dueño de mi negocio, porque también voy a tener a cargo personales o directamente yo soy un trabajador, bueno, tengo que manejar también esta información para para poder manejarme mejor tanto en mi lugar de trabajo como en mi empresa, ¿sí? Y otro dato importante también, y más ahora que estamos en época de aguinaldo, ¿verdad? Según la ley, ¿verdad? El aguinaldo no puede ser objeto de embargo de ningún tipo. O sea que el aguinaldo se tiene que cobrar en su totalidad. ¿Sí? El aguinaldo no se puede embargar. Otra cosa es que yo cobre mi aguinaldo y que yo me vaya a pagar la deuda, mi deuda, ¿verdad? Pero no se puede embargar el aguinaldo. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a tocar un poco el tema de los horarios y de las jornadas laborales, ¿verdad? Según lo que dice la ley. Si en este caso, esto aplica también para trabajadores en alguna empresa o dueño de negocio para poder manejar esta ley. ¿Sí? Según el artículo 1193, considérese una jornada de trabajo efectivo como jornada de trabajo efectivo del tiempo durante el cual el trabajador pertenece a disposición del empleador. ¿Sí? Eso sería eh, jornada laboral. Según el artículo 94, la jornada ordinaria de trabajo efectivo nos dice que no puede exceder, salvo casos especiales previstos en este código, de 8 horas por día o 48 horas a la semana. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Se puede trabajar más de 8 horas por día, pero siempre y cuando se cumplan las 48 horas semanales. ¿Sí? Cuando el trabajo fuere diurno, ¿sí? O sea, cuando el trabajo es de día. ¿Sí? Y 7 horas por día o 42 horas en la semana, ¿sí? Cuando el trabajo fuera nocturno. O sea, si es que se trabaja desde las 8, de 8 a 6 vendría a ser horario nocturno. De 8 de la noche a 6 de la mañana es horario nocturno. Y de 6 de la mañana a 8 de la noche vendría a ser horario diurno. En este caso, la jornada mixta vendría a ser, si es que yo, Jorge, trabajo desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, por ejemplo. Que en ese caso una parte sería diurno y otra parte vendría a ser nocturno. Entonces, en este caso, vendría a ser horario laboral mixto. ¿Sí? A ver si Celia podría apagar su micrófono, por favor. Entonces, este vendría a ser el horario laboral mixto, ¿sí? En este caso, según la ley, nos dice que las jornadas, la duración máxima sería de 7 horas y media o 45 horas a la semana, ¿sí? Se pagará conforme a la duración dentro del respectivo periodo diurno y nocturno, ¿sí? También la jornada máxima de trabajo diurno para mayores de 15 años y menores de 18 será de 6 horas diarias o 36 horas semanales. ¿Ok? También cuando el trabajo, por ejemplo, se realice en lugares insalubres
o por ejemplo, por naturaleza, pongan en peligro la salud o la vida inclusive del trabajador, según la ley nos dice que la duración no excederá de 6 horas diarias ni 36 horas semanales, ¿sí? Debiendo percibir un salario correspondiente a jornada normal de 8 horas. O sea que el personal que esté trabajando en un ambiente insalubre o de repente o que sea un trabajo donde su vida puede correr peligro, ¿sí? Estaría trabajando 6 horas normal, 6 horas por día, pero estaría cobrando por 8 horas diarias, ¿sí? Bueno, en esta parte vamos a entrar un poco en lo que son las vacaciones. Las vacaciones, ¿qué vendrían a ser las vacaciones? Las vacaciones son vacaciones laborales en este caso. Son el derecho que tiene todo trabajador dependiente, ¿verdad? Que ha prestado servicios durante un año de disfrutar de un tiempo de descanso que debe ser remunerado y pagado por el empleador. Sí, en este caso, yo, Jorge, ya tengo un año y alguito de estar prestando mis servicios. Bueno, se coordina con el empleador, el empleador y el trabajador coordinan y de acuerdo a las necesidades también de la empresa, pueden fijar una fecha de salida y una fecha de vuelta del trabajador de sus vacaciones, pero tiene que ser remunerado. A ver un poco, Joana. Joana, si por favor, Joana Prieto puede apagar su micrófono. Por favor, ahí abajo te da la opción de poder apagar. Bueno, en este caso también todo trabajador tiene derecho a tener vacaciones siempre y cuando tenga de antigüedad de un año como mínimo, ¿sí? Y existen también días de acuerdo a la cantidad de años de antigüedad que tiene cada trabajador. Por ejemplo, desde un año a 5 años de antigüedad son 12 días corridos, ¿sí? También para trabajadores de más de 5 hasta 10 años de antigüedad serían 18 días corridos, ¿sí? Para trabajadores con más de 10 años de antigüedad, ¿sí? De 10 para arriba son 30 días corridos. Prácticamente es un mes día corrido, ¿verdad? Las vacaciones comenzarán un día lunes o el siguiente día hábil, si es que fuese feriado, ¿sí? Entonces, no, según la ley, no puede empezar un trabajador sus vacaciones un sábado, por ejemplo, si es que trabaja sábado. O sea, tendría que irse hasta el sábado y desde el siguiente lunes empezaría a correr su día, su primer día de vacaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre de repente si yo soy una persona que normalmente no tengo regularidad en cuanto a los días? ¿Sí? También existe una ley para poder controlar eso. En este caso, en este caso se considera cumplida la condición de continuidad en el servicio cuando el empleado haya trabajado durante un mínimo de 180 días en el año, ¿sí? En los trabajadores contratados a destajo, cuando el trabajador haya devengado el importe mínimo de 180 salarios, percibirá el importe de las vacaciones proporcionales al tiempo trabajado, ¿sí? También el pago de las vacaciones, ¿sí? Para calcular el monto del que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente, o si es que la persona está ganando más del salario mínimo, se tendría que calcular en esos 12 días o en esos 18 días cuánto gana, y entonces eso es lo que se le va a estar pagando, ¿sí? Normalmente las empresas, y cuento por experiencia también, pagan antes de salir de vacaciones, se te paga esa remuneración, o sea, se realiza el pago de vacaciones. Pero
hay gente que piensa que es un pago adicional, sino que es tu mismo salario, solamente que se te da adelantado, ya que vas a estar saliendo de vacaciones. Entonces, ¿por qué es muy importante también manejar estas informaciones básicas laborales? ¿Por qué? Porque de repente nos podemos encontrar y muchas veces sucede, ¿verdad? Sucede porque también tengo familiares abogados. Sucede de que existen demandas justamente por no seguir o no tener al tanto estas acciones, ¿verdad? Entonces, puede ser motivo de demanda también inclusive por parte del trabajador hacia la empresa, ¿sí? O también puede ser en viceversa, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos manejar estos datos, por más simple que sean, ¿verdad? Es muy importante tener siempre a mano, ¿sí? Para que de repente no nos jodan o viceversa también, ¿verdad? También, ¿qué pasa si es que a mí se me despide, por ejemplo, se me despide antes de tomar mis vacaciones? ¿Sí? Supongamos que yo, Jorge, ya cumplí un año en este noviembre que pasó. Bueno, genial. Pasó noviembre, ya cumplí un año, pero como que hay todavía un tiempo de poder fijar lo que es las vacaciones. Bueno, fijamos que en enero ibas a estar saliendo de vacaciones. Genial. Sucede algo, se me despide en este diciembre. Genial. Se me tendría que estar pagando esas vacaciones al ser despedido. Pero si es que se me despide antes de que lleguen mis vacaciones, se me va a estar, o se me tendría que estar pagando las vacaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, según la ley, nos dice que si es que se te despide, entonces, o en el caso si es que la empresa le despide o vos, jefe, le despedís a un personal, bueno, tenés que tener en cuenta de que estarías o deberías de pagar esas vacaciones, de la cual, ¿verdad? Ya no va a poder ir, entonces se le tendría que estar pagando, ¿sí? También, ¿cuándo puedo tomarme los días de vacaciones? Sí, en este caso, la época de las vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se tiene derecho a las vacaciones, ¿verdad? También es importante que haya una comunicación entre el trabajador y el empleador, ¿verdad? Si bien es también, de repente se puede negociar, de repente se puede fijar una fecha, bueno, se podría solicitar también al empleador, bueno, me gustaría a mí, si es que se puede, ¿verdad? Salir a partir de tal fecha, ¿verdad? Porque justo tengo tal cosa, bueno, es cuestión también de coordinar y de comunicar con el empleador, ¿sí? El empleador dará a conocer por escrito al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en la que se concederán las vacaciones. Sí, o sea que se le va a estar comunicando al trabajador si es que se aprueba o no qué sé yo, su fecha de salida de vacaciones, si es que solicitó, o si es que directamente el empleador fue el que puso, ¿verdad? También, y el trabajador está de acuerdo, bueno, genial. Se le estará avisando como mínimo 15 días antes y por escrito, ¿sí? Otra pregunta también, que se realiza normalmente, ¿verdad? ¿Qué ocurre si es que acumulo vacaciones de años anteriores? En realidad, también, o sea, en realidad no tendrían luego que ser acumulables, ¿sí? O sea, que el personal sí o sí tiene que salir de vacaciones en ese periodo. Sin embargo, a petición del trabajador, por ejemplo, podrán acumularse por 2 años siempre que no perjudique los intereses de la empresa, ¿sí? Entonces, esto también es lo que nos dice la ley. Lo ideal es que no se acumulen, ¿verdad? Pero también se puede negociar con el trabajador, ¿sí? Y hasta 2 años se puede acumular. También puede el trabajador interrumpir mis vacaciones, ¿verdad?
Los trabajadores, en este caso, deben gozar sin interrupción su periodo de vacaciones. Pero en el caso de que, supongamos, ocupa un cargo importante o solamente esa persona es la que sucedió algo en la empresa, sucedió algo, qué sé yo. Entonces, en ese caso, si es que la persona es imprescindible en ese puesto o es una persona o de un alto cargo o una persona que de repente tiene acceso a esa información, bueno, en ese caso sí se puede solicitar la ayuda del trabajador, ¿verdad? O que vuelva a su trabajo, o de repente eh, se puede reintegrar, por ejemplo, a su trabajo, pero en este caso el trabajador no pierde su derecho a reanudar las vacaciones, ¿sí? Después, ¿dónde se puede dejar constancia? ¿Verdad? Si es que tomé o no las vacaciones. Cada empleador deberá inscribir en un registro. A ver, Maximina, si podrías apagar tu micrófono, por favor. Donde de repente puede quedar alguna constancia de que sí, cierto, bueno, salí de vacaciones. Bueno, cada empleador deberá inscribir en un registro la ficha en la que entra, por ejemplo, desde que se inicia, obviamente, desde que se integra el trabajador, desde que firma su contrato, las fechas, también las fechas en las que cada uno tome sus vacaciones anuales pagadas, ¿sí? La duración de las mismas y la remuneración correspondiente a ellas. Normalmente en una empresa grande, de esta parte se encarga la parte de recursos humanos, ¿sí? Entonces, ¿cuál vendría a ser la finalidad de las vacaciones? Sí, la finalidad en teoría es de que el trabajador pueda despejarse, pueda salir de sus labores, ¿verdad? Y pueda despejarse para después volver con más energía, con mayor energía o energías recargadas para poder aportar, seguir aportando, ¿verdad? A la empresa. Sí, entonces, por eso es que según la ley se exige que se pueda cumplir y se pueda realizar también en forma las vacaciones, ¿sí? Entonces, eh, a ver si es que quedó claro en esta parte o a alguien le gustaría consultar algo. Sí, este es el momento en el que pueden preguntar antes de poder seguir. Vamos a seguir algunas diapositivas más para poder culminar la clase de hoy, ¿sí? A ver si pueden escribir en el chat, de repente si tienen alguna pregunta o si queda claro hasta acá. Bueno, vamos a seguir unas diapositivas más y luego vamos a terminar. Fátima, bueno, Super Daisy también. Bueno, ahora que estamos también justamente en épocas de aguinaldo, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser el aguinaldo? O sea, ¿qué es? ¿Sí? El aguinaldo es un pago extra especial que se le entrega a los asalariados o a quienes perciban una jubilación, convirtiéndose el mismo en un salario más que se suma a las 12 mensualidades percibidas en concordancia a los 12 meses laborales. Pero en este caso sería la 12ª parte de lo que, en síntesis, es un salario más de lo que percibe normalmente ese trabajador, ¿sí? También hay preguntas frecuentes en referente si es que solamente una persona que tiene la antigüedad mínima de un año puede cobrar aguinaldo. No. Si es que yo, Jorge, entré desde octubre o entré desde noviembre, también ya puedo estar cobrando aguinaldo.
solamente que se saca la 12ª parte de lo que gané en esos 2 meses, si es que ingresé desde noviembre y diciembre, ¿verdad? Entonces, por más de que sea un ejemplo, un 50.000, un 100.000, bueno, también ya tiene derecho a gozar de salario, ¿sí? También un dato importante y que muchas veces pasa de que por no manejar esta información suceden, como ya dije, también denuncias tanto de los trabajadores hacia la empresa, son los despidos justificados, ¿sí? Y los despidos injustificados también. En este caso, un despido justificado, supongamos, es cuando se le despide justificadamente a un trabajador. Por ejemplo, se realiza un contrato de trabajo, bueno, en ese contrato de trabajo está establecido que el trabajador tiene que presentarse en su horario laboral de tal hora a tal hora, desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía, un ejemplo. Entonces, eh, el trabajador no cumple lo establecido en ese contrato, o también, por ejemplo, qué sé yo, empieza a llegar a las 9 de la mañana todos los días, entonces eso puede ser un objeto de un despido justificado. O como tenemos también acá en el ejemplo, puede llegar o llega alcoholizado, por ejemplo, o puede o roba algo tanto de la empresa o le roba a sus compañeros. O también cada empresa de repente tiene sus políticas, ¿verdad? Tiene sus políticas, qué sé yo, políticas internas en la cual obviamente tiene que ir de la mano con la ley del trabajador, la ley de nuestra ley. Entonces, eso puede ser motivo de despido justificado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el motivo, el despido injustificado y el despido justificado? El injustificado, por ejemplo, no existe una prueba, ¿sí? Una prueba concreta por la cual se le despidió al trabajador, ¿sí? En este caso, si es que existe un despido injustificado, ¿sí? Será considerado que existió despido injustificado y se abonarán las indemnizaciones conforme a la antigüedad, ¿sí? Se le paga, se le va a pagar un preaviso si es que no se le avisa previamente, se le estará pagando una indemnización, ¿sí? Y en el caso de que todavía no salió de vacaciones, por ejemplo, se le estaría pagando las vacaciones que tuvo que haber cumplido. Entonces, esa es la diferencia entre un despido justificado y un despido injustificado. El despido justificado no se le estará pagando ninguna indemnización, ni un preaviso, nada, ¿sí? Y un despido injustificado, el trabajador tiene que indemnizarle al trabajador, obviamente. Entonces, esta parte también es muy importante de repente manejar. La verdad que es sumamente importante desde los dos puntos de vista, ¿verdad? Si es que yo soy trabajador o si yo soy dueño de mi negocio, ¿sí? Luego tenemos la seguridad social, ¿sí? Este módulo en teoría ya vamos a estar terminando, así que vamos creo que hoy nada más sería, ya después vamos a estar teniendo en la plataforma nada más algunas actividades y algunos videos, pero básicamente en teoría son 5 horas nada más las que están estipuladas para este módulo. Así que yo creo que el día de hoy ya prácticamente vamos a estar cerrando con este módulo y ya luego vamos a estar pasando con el módulo 2 al siguiente día. ¿Sí? Según la seguridad social, es una protección que una sociedad proporciona a sus individuos y hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en el caso, por ejemplo, de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén familiar. O sea, que eso sería la seguridad social. En este caso encontramos un ejemplo, por ejemplo, el de IPS, ¿verdad? Instituto de Previsión Social.
Y también existe una legislación vigente, ¿verdad? En este caso, en la necesidad de contar, ¿verdad? Con una reglamentación técnica en materia de seguridad, higiene y medicina en el trabajo, y considerando que al dotar al país de la reglamentación adecuada en materia de seguridad, higiene y medicina en el trabajo, se logrará la disminución de riesgos de accidentes, enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades profesionales, que la aplicación de medidas preventivas de seguridad, higiene y medicina en el trabajo, ¿sí? Es el mejor medio para lograr los objetivos sociales y económicos que vive el país. Esto sería también en teoría. Sí, si bien sabemos, ¿verdad?, que de repente el Instituto de Previsión Social hoy en día está abarrotado de repente, si es que llamás y haces querés agendar un turno también para algo, bueno, te agendan no sé, de acá a 3, 4 meses, ¿verdad? Entonces, según la ley es lo que nos dice, está escrito una cosa y la realidad también es otra. También tenemos que aclarar también eso, ¿sí? La previsión social, instrumento define qué es la previsión social. ¿Sí? La previsión social es el conjunto de medios y acciones dirigidas a atender las necesidades de los integrantes de una sociedad. ¿Sí? Su objetivo es lograr que se mejoren las condiciones sociales, como ya estuvimos mencionando, económicas, humanas de la población mediante la protección de los individuos ante la pobreza, la enfermedad, el desempleo y la discapacidad de los problemas derivados a la vejez. ¿Sí? Y también que es un seguro social. Si el seguro social es un programa que financia o administra el gobierno para satisfacer las necesidades básicas de las que por lo general suelen estar dirigidos a quienes viven en condiciones de pobreza, personas sin recursos, a los discapacitados y a las familias numerosas y a los ancianos, por ejemplo. En este caso sería, el seguro social es el que normalmente llamamos o que se abrevia IPS, ¿sí? Y una de las últimas partes de este módulo, uno de los últimos puntos, es la equidad de género, ¿verdad? Si bien también veo a muchas, creo que la mayor parte de los alumnos o participantes de este grupo son mujeres, entonces podemos también ver, y yo quiero recalcar mucho, de que hoy en día existe una mayor participación también de las mujeres. Si bien sabemos, estamos en un país todavía machista, ¿verdad? De a poco va también, creo que se va modernizando también esa parte y podemos ver también, si bien en minoría, pero también ya podemos ver a mujeres, ¿verdad?, ocupando cargos importantes, ¿verdad? Mediante, por ejemplo, mediante sus esfuerzos en la parte del liderazgo político de la mujer, mediante sus esfuerzos han hecho avanzar los derechos humanos universales de las mujeres, incluyendo el derecho a la participación política, a la igualdad ante la ley, ¿sí? En el matrimonio y en la vida familiar, ¿verdad? Si bien sabemos anteriormente, el hombre era el que tenía que salir a trabajar, supuestamente, ¿verdad? Antes, hoy en día podemos ver de que la cosa va cambiando totalmente, ¿verdad? Veo también, o podemos ver a mujeres que crean empresas, que ocupan cargos importantes, ¿verdad? Entonces, estamos ya en un siglo un poco más moderno, entonces también gracias a también a líderes mujeres que fueron también eh, liderando y potenciando esta parte y poder buscar la igualdad de género también en el ámbito laboral, ¿verdad? La erradicación de la violencia contra la mujer y las niñas. Los estados han cambiado leyes, ¿sí? Políticas y programas para tratar la violencia contra las mujeres y el tráfico de mujeres.
para hacer avanzar los derechos reproductivos, para garantizar los derechos de las mujeres en el matrimonio, ¿sí? Y en el divorcio, para hacer avanzar los derechos de las mujeres en el trabajo, el derecho a la tierra, que anteriormente no existía, ¿sí? La propiedad y a la herencia, ¿sí? Entonces, todo esto fue evolucionando. Hoy en día podemos ser parte, pueden vivir también eso. Los derechos de las mujeres han sido incluso, consagrados en las constituciones nacionales, ¿sí? También la igualdad en cuanto a la contratación y la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral. ¿Sí? La discriminación en el empleo resta oportunidades a las personas y priva a la sociedad de las que esas personas pueden y deberían aportar, ¿verdad? O sea que, como sabemos, si es que te privan eh, de algún cargo, de algún puesto, siendo mujer, muchas veces también se puede o no se podría o no podrían aportar lo que pueden aportar esas personas. ¿Sí? La eliminación de la discriminación comienza en el desmantelamiento de las barreras y la decisión de garantizar, ¿sí? La igualdad de acceso a la formación, que es muy importante hoy en día y más ahora también. Y ahora, por ejemplo, que puedo ver, creo que solamente hay, bueno, en la clase de hoy luego no hay ningún hombre aparte de mí. Entonces, hoy en día también tienen o sea, las mujeres tienen los iguales, o sea, tienen igual el acceso igual a los hombres, el acceso a la información, a la educación, que anteriormente no existía. Entonces, hoy en día existen leyes que se controlan, leyes que se crearon para justamente también proteger a la mujer, ¿verdad? Y prosigue con la fijación de condiciones para establecer y hacer funcionar empresas de todo tipo y tamaño, ¿sí? Y con la adopción de políticas prácticas en materia de contratación, distribución de tareas, condiciones de trabajo, remuneración, prestaciones, ascensos, despidos y terminación de la relación de empleo, ¿sí? Entonces, yo creo que por el día de hoy vamos a dejar hasta acá. La siguiente parte ya nada más nos queda 3 puntos a tocar y luego ya culminamos con este módulo, ¿sí? Entonces, me gustaría saber si es que quedó todo claro hasta este punto, si es que tienen preguntas o les gustaría aportar algo. Pueden encender sus micrófonos o pueden escribir también al chat. Ahí Heidi está, también vi un mensaje de Heidi, súper claro. Las personas que puedan, si es que pueden encender sus cámaras para poder sacar un print de pantalla para poder tener como registro. Sí, si es que pueden ir prendiendo sería un minutito nada más. A ver, Adis, ahí que también encendió su cámara. Carmina, Carmen, Joana, Ninfa, Ramona. Súper. Si bien también entendemos que de repente no pueden encender sus cámaras, no hay problema. Las personas que pueden nada más. Entonces, ahora si es que pueden decir whisky, ahí está. Súper. Bueno. Entonces, yo creo que si nadie más tiene alguna consulta o nadie más tiene nada que decir, yo creo que dejamos eh, todo por el día de, fue todo por el día de ¿Alguien hoy. más?
De repente también si tienen consultas pueden escribir en el grupo. ¿Verdad? Como ya estuvimos diciendo, vamos a estar trabajando también con una plataforma que todavía no estamos teniendo habilitado, pero apenas nos habiliten y vamos a estar informando en el grupo de WhatsApp. Inclusive podemos tener una pequeña reunión para mostrarles cómo pueden ingresar y cómo pueden utilizar. Así que muchísimas gracias por su participación. Bienvenida una vez más a las personas que también se sumaron recién. Así que les deseo un buen resto de jornada. Así que cualquier cosita estamos en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, chao, chao y muchas gracias a todas y a todos. Gracias, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias.